Esta semana viajaremos por el Mediterráneo Oriental, el punto de encuentro entre la civilización bizantina y la cristiana. Durante miles de años, muchas personas han viajado hasta esta preciosa región bañada por el sol en busca de verdades divinas y descanso. Atravesaremos las montañas de Chipre, visitaremos sus antiguas iglesias y contemplaremos sus obras de arte. Saborearemos los tradicionales productos de sus huertos y viñedos. Visitaremos Tierra Santa y los lugares importantes en la vida de Jesús, desde las colinas de Jerusalén al mar de Galilea. Todo ello a bordo de nuestro elegante barco, la Belle de l'Adriatique. Escapaos con nosotros en otro apasionante episodio de Cruceros de Ensueño. Cruceros de ensueño. Hemos aterrizado en el aeropuerto de Lárnaca, en Chipre. El viaje de 1 hora hasta el puerto de Limassol, donde embarcaremos en nuestro crucero, nos permite contemplar la suave costa y las rocosas montañas de esta isla dividida entre el norte, donde se habla turco, y el sur, de habla griega. Pasaremos los primeros 3 días aquí, explorando la parte suroccidental de la isla. Después navegaremos hacia el sureste para pasar 2 días en Israel, antes de regresar para visitar el norte y el este de Chipre. Nuestra guía nos dice que a Chipre se la conoce como la Isla de los Santos por sus iglesias y monasterios bizantinos. Nos sugiere parar en la iglesia Angeloctisti, un buen ejemplo del tipo de arquitectura que veremos en nuestro tour. La iglesia tiene planta en forma de cruz y está coronada por una cúpula con ventanas que dejan pasar la luz natural. El olor a incienso inunda el ambiente mientras nos maravillamos con el iconostasio de madera. Sus pinturas doradas de santos y mártires están maravillosamente conservadas y son típicas de las iglesias cristianas ortodoxas. La espléndida decoración destaca sobre los muros y arcos de piedra de la iglesia. Partes del techo datan del siglo VI, mientras que el resto se construyó en el siglo XI. En griego, Angeloctisti significa construido por los ángeles. Según la leyenda, los ángeles erigieron la iglesia para proteger a los creyentes de los invasores árabes. Antes de volver al autobús, tenemos tiempo para visitar el kiosco cercano y disfrutar del sencillo placer de conversar a la sombra de unos árboles. El sol se pone mientras la tripulación prepara el barco para nuestra llegada. Los 110 metros de eslora de la Belle de l'Adriatique ofrecen suficiente espacio para nuestra comodidad y una familiaridad que no se encuentra en los cruceros más grandes. Lo notamos inmediatamente en la calidez con la que la tripulación nos da la bienvenida. Es hora de ver nuestros camarotes. Con sus grandes ventanales, la habitación es luminosa y está decorada con colores que evocan el soleado Mediterráneo. Está equipada con todo lo necesario: secador de pelo, escritorio y climatizador. Las guías del crucero y el canal 0 del televisor nos mantendrán informados de las visitas y de las actividades de a bordo. También podemos acceder a Internet desde nuestro camarote y programar el despertador telefónico. El baño, aunque es pequeño, está completamente equipado con ducha, botequín y productos de aseo. Con sus 100 camarotes, el barco puede acomodar hasta 200 pasajeros. Después de ponernos cómodos y asearnos, vamos a conocer algunos de ellos. Como esta es nuestra primera noche, en el salón bar se ofrece el cóctel de bienvenida del capitán.
Él y el director del crucero nos presentan a los 48 miembros de la tripulación que atenderán nuestras necesidades. Conocemos a nuestros compañeros de viaje y charlamos con ellos saboreando las aceitunas de la región. Más tarde, el chef nos invita a deleitarnos con sus especialidades chipriotas. La comida chipriota es una mezcla de la griega y la turca, y nos maravillamos al ver llegar a nuestra mesa los entrantes. Compartir las deliciosas hojas de parra, el cheftalia de cerdo y el queso halloumi es la forma perfecta de dar comienzo a la cena y a nuestra estancia. El vino es cortesía de la casa. Como plato principal nos sirven un suculento ragú de ternera acompañado de una ensalada de bulgur. Mañana nos dirigiremos a las montañas y zarparemos hacia Pafos. El sol brilla sobre el puerto de Limassol cuando embarcamos en nuestro primer día completo de crucero por Chipre y Tierra Santa. Hoy pasaremos el día en los montes Trodos, visitando antiguos monasterios e iglesias. Por la noche, navegaremos hacia el pueblo de Pafos en la costa oeste. Reservamos este tour ayer en recepción. Es otoño y vamos a ir a las montañas, donde las temperaturas son algo más bajas, así que nos abrigamos un poco. Todo está bien organizado mientras nos subimos en los autobuses para el trayecto de 45 minutos. Nos damos cuenta de que los chipriotas conducen por la izquierda, legado de la administración británica durante los siglos XIX y XX. Debido a su estratégica situación, Chipre ha sido objeto de disputas desde tiempos antiguos. Cayó bajo el dominio bizantino de Constantinopla, la actual Estambul, en el siglo IV, cuando el Imperio Romano estaba dividido entre Oriente y Occidente. Fue entonces cuando el cristianismo ortodoxo se convirtió en la religión predominante. La fresca fragancia de los pinos nos da la bienvenida en el espléndido monasterio de Kikos. En la región de Trodos hay 10 edificios nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al admirar sus magníficos mosaicos, entendemos por qué este está considerado como el más espléndido. Las vidrieras de las iglesias occidentales cuentan historias y representan a santos y mártires. Los mosaicos cumplen la misma función en las iglesias ortodoxas. Sentimos una sosegada atmósfera al pasar bajo los arcos hasta un patio interior. Sigue siendo un monasterio y los monjes están rezando tras estos muros. Aunque la actual estructura data del siglo XVIII, fue un monje del siglo XI el que inspiró la construcción del monasterio original. Esaías era un ermitaño que vivía en una cueva cercana. Tras un encuentro con el gobernador bizantino de la isla, le sanó de una enfermedad incurable e hizo lo mismo con la hija del gran emperador Alejo I. Para honrar a Esaías, el emperador donó una obra de arte de su palacio de Constantinopla y construyó el monasterio para albergarla. El icono de la Virgen María, que según cuentan es uno de los 4 que pintó el apóstol Lucas, es el tesoro más famoso de Kikos. Sin embargo, se considera tan sagrado que puede causar ceguera al que lo vea, así que no está expuesto. Nos contentamos con ver las otras obras de arte aquí expuestas. Disfrutamos de la paz de este lugar antes de ir a comer. En media hora nos han traído hasta esta taberna de montaña para disfrutar de un típico buffet chipriota. La especialidad es la trucha a la parrilla con salsa de ajo y mantequilla. También hay un delicioso soubla, que son trozos de cordero y cerdo cocinados lentamente, y kleftikó, cordero al horno con limón, especias y batata. Una comida abundante, vino local y una mesa con amigos, los elementos perfectos para descansar. Muy cerca de la taberna nos encontramos con la iglesia de San Nicolás del Tejado. Esta iglesia, a diferencia del monasterio de Kikos, conserva en su mayor parte su estructura original, que data del siglo XI. Otras partes se añadieron en los 200 años posteriores. El tejado inclinado, hecho de madera y tejas lisas para proteger al edificio del duro clima de la montaña, es el que le da nombre a la iglesia.
Podemos ver vestigios del tejado original de estilo bizantino en las oquedades del edificio. Los lugareños aún usan la iglesia como lugar de culto y es destino de muchos peregrinos. De vuelta al barco nos detenemos en unas tiendas de regalos donde podemos comprar complementos de lana y vino dulce. Una noche llena de cultura chipriota y diversión nos espera a bordo. Empezamos en el bar Pianorama, donde la amable tripulación nos recibe. Al terminar el segundo día ya conocemos a nuestros compañeros de viaje. El ambiente es distendido e informal. Más tarde, disfrutamos de los aspectos más animados de la cultura chipriota, gracias a un espectáculo de música y danza tradicionales. La tatsia es un baile en el que el hombre trata de seducir a la mujer con sus movimientos. Primero bromea con su ayudante cuando ésta intenta poner la copa de vino en el tamiz. Después de colocar la copa, demuestra su talento y destreza girando y balanceando el tamiz sin derramar el vino. Su actuación ha impresionado a esta pasajera y ha tenido la oportunidad de bailar con nuestra estrella. Durante la noche navegamos junto a la costa hasta el puerto de Pafos, que exploraremos mañana. El tercer día de nuestro crucero de ensueño transcurrirá en la antigua ciudad de Pafos. Fue la capital de la isla en tiempos de los griegos y los romanos y recuperará esa gloria cuando sea capital cultural europea en 2017. Hemos llegado por la noche y exploraremos los famosos yacimientos arqueológicos de la zona antes de zarpar hacia Israel. Tras descansar a bordo de nuestro palacio flotante, estamos listos para adentrarnos de nuevo en el corazón de la isla. La tripulación, los pasajeros y los guías ya nos conocemos bien y nos adaptamos bien al ritmo de la aventura. La primera parada es en este enclave especial a 25 kilómetros, donde se dice que nació Afrodita, diosa del amor y la fertilidad. Muchas historias antiguas tienen elementos muy violentos y el origen de Afrodita no es una excepción. Según el mito, después de que Cronos castrase a Urano y arrojase sus testículos al mar, Afrodita emergió de las aguas hasta posarse en la gran roca que vemos abajo. Según la leyenda, los que naden alrededor de la roca serán bendecidos con el don de la belleza eterna. Volvemos a la zona cercana a Pafos para visitar una llanura rocosa donde está la antigua tumba de los reyes. El terreno es un poco desigual, pero llevamos el calzado apropiado para recorrer este paraje de medio kilómetro cuadrado. Hemos llegado temprano, así que estamos prácticamente solos. Admiramos la aridez de esta zona situada junto al mar. El oxidado casco de un viejo carguero nos observa mientras nuestra guía nos dice que este sitio se usaba como lugar de sepultura en el siglo IV a.C. y siguió siendo así durante los períodos helenístico, romano y la primera época bizantina. Es normal sentir escalofríos al entrar en la casa de los muertos. Una sensación misteriosa nos rodea al descender hasta una de las tumbas. Este lugar fue excavado en la roca. A pesar de estar en grupo aquí abajo, todo está bastante silencioso. El nombre La tumba de los reyes da lugar a confusiones. Aquí no se enterraba a la realeza, sino a ricos, oficiales poderosos y las élites de la antigua Pafos. Esta y las otras 7 criptas se construyeron para evocar el esplendor de los hogares de los difuntos.
Estas paredes estuvieron cubiertas de frescos, aunque siglos de saqueos los han destruido. Sin embargo, todavía se observa la opulencia en las columnas dóricas y en lo espaciosas que son las tumbas. La tumba de los reyes fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al igual que nuestro siguiente destino, el Parque Arqueológico de Pafos. Bajo el cálido sol de la mañana, visitamos los vestigios de elegantes casas que contienen impresionantes mosaicos. Aunque sus estructuras han sufrido el paso del tiempo, estos cimientos delimitan hogares, salas y patios de la clase adinerada cuando Pafos era la capital de la isla, en la época romana y bizantina. Los mosaicos representan elementos importantes de la cultura griega y chipriota, como este en la casa de Teseo. En él vemos a Teseo matando al Minotauro. Parece increíble que los colores estén intactos. Nos sentimos muy afortunados al admirar obras de arte que casi no han cambiado en 2000 años. Estas casas estuvieron enterradas muchos siglos hasta que un agricultor encontró los restos y desde los años 60 se han realizado excavaciones. Muchos de los mosaicos se crearon en un tiempo de transición religiosa, cuando el cristianismo se estaba adueñando de las antiguas creencias griegas. En este mosaico, Apolo aparece a la derecha con un halo, como Cristo y la Virgen María suelen ser representados en el arte bizantino. Por último, visitamos la casa de Dioniso, bautizado así por el dios del vino y el placer. Y aquí nos maravillamos con las exquisitas escenas de belleza, amor y vida de la primera época bizantina. Si Dioniso simboliza todo lo indulgente, tiene sentido que en la siguiente parada degustemos unas delicias turcas. Hacemos una parada en una tienda familiar en el pueblo de Yeroskipos, a las afueras de Pafos, para probarlas y ver cómo se elaboran. Aquí nos explican que se mezcla almidón con azúcar en grandes ollas de cobre para obtener un gel consistente que se recubre de azúcar, se corta en tiras y por último en pequeños dados. También se le conoce como locum, una palabra derivada del árabe que significa trozo o bocado. Su tamaño es perfecto para saborear su maravillosa textura y se producen en infinidad de sabores. Varias frutas, pistacho, romero, agua de rosas o incluso ouzo. Algunos compañeros de viaje se llevan varias cajas para regalar a sus amigos y familiares y para disfrutarlas durante nuestro crucero hacia Israel. Nos espera un viaje de 300 kilómetros hasta el puerto israelí de Haifa. Mientras nos despedimos de Chipre por un par de días, es el momento ideal para relajarnos y disfrutar de las comodidades que nos ofrece el barco. Hemos visto mucho en los 3 primeros días, así que vamos a aprovechar la oportunidad para descansar. Siempre hay sillas libres en la cubierta superior y el sol otoñal mantiene una temperatura cálida mientras leemos un libro o escribimos postales. También hay un jacuzzi, pero algunos preferimos tener un momento de tranquilidad. Ya hemos perdido de vista tierra firme cuando el chef prepara la cena. Se nos ofrece un buffet de los platos favoritos de la región, souvlaki y chuletas de cordero, junto con una gran variedad de verduras frescas y deliciosas salsas típicas. Los atentos camareros se aseguran de servirnos un vino adecuado que maride con la cena, mientras nosotros disfrutamos de la compañía de los demás viajeros. Navegaremos durante la noche para llegar a Tierra Santa por la mañana. Empieza el 4.º día de nuestro crucero. Hemos navegado durante la noche desde Chipre para llegar a Haifa, en Israel, y visitar Tierra Santa. Hoy toca madrugar, ya que tenemos muchas cosas que ver. Desde el norte del país viajaremos hasta Jerusalén para visitar algunos de sus lugares sagrados. Después iremos a Belén, el lugar de nacimiento de Cristo. Nuestro barco atraca y nos espera el autobús con el que haremos las 2 horas de viaje hasta Jerusalén. En los próximos 2 días visitaremos muchos lugares donde se desarrollaron sucesos bíblicos. Esta región tiene una importancia espiritual incalculable para el judaísmo, el cristianismo y el islam.
La expectación aumenta a medida que cruzamos los montes de Judea para acercarnos a Jerusalén. Hace bastante más calor aquí, y desde la cima del Monte de los Olivos las vistas son espectaculares. El horizonte está salpicado de cementerios, iglesias, sinagogas y mezquitas. Según los cristianos, aquí fue donde crucificaron a Jesucristo. Para los judíos, la presencia divina descansa en la cima del monte del templo, el mismo lugar desde el que Mahoma ascendió a los cielos, según los musulmanes. Desde las alturas, la experiencia es fascinante. Por un lado están los más devotos y por el otro vemos la atmósfera festiva que se da cuando se encuentran viajeros y peregrinos de todos los rincones del mundo. Descendemos del Monte de los Olivos hacia la tranquilidad de los jardines de Getsemaní. Dicen que Jesús vino aquí a rezar con sus discípulos la tarde antes de que Judas lo traicionase. Getsemaní significa prensa de aceite en arameo. Se han analizado estos retorcidos olivos y se ha determinado que algunos tienen más de 1000 años. La presencia de un pasado lejano es sobrecogedora. Cruzando la carretera a Jericó se encuentra la Basílica de la Agonía, que conmemora los hechos aquí sucedidos. Conocida también como la Iglesia de las Naciones, es un templo muy moderno. Se construyó en los años 20, financiada por donaciones de todo el mundo. Los techos y las pinturas son impresionantes. A los pies de estos fieles se encuentra la piedra donde Jesucristo se arrodilló a rezar en sus últimos momentos de libertad. Aparece representada en este mosaico a la derecha del altar. El árbol de la vida también está representado en bronce en la entrada y otros trabajos muestran una interpretación moderna del estilo bizantino. Aunque suele haber muchos visitantes, siempre se puede encontrar algún rincón tranquilo. Antes de dirigirnos a la antigua ciudad amurallada, caminamos unos pocos metros para visitar el sepulcro de María y la cueva. Estos 47 peldaños nos llevan hasta el recinto donde muchos creen que se enterró a la Virgen María. Es un lugar muy íntimo, con unas paredes ennegrecidas por el humo de las velas y gran cantidad de devotos rezando. Justo al lado se encuentra la cueva donde Judas trajo a los guardias para que arrestaran a Jesús. Es pequeña y oscura, y en su interior solo hay un pequeño altar iluminado con velas. Es hora de adentrarse en Jerusalén. Estos enormes muros encierran una ciudad de menos de 1 kilómetro cuadrado que ha sido codiciada por muchos a lo largo de sus 3000 años de historia. Nuestro autobús no cabe por estas calles, así que vamos a pie. Es la mejor forma de pasear y también de sentir la importancia de este lugar. El cielo azul y el brillo de los muros envuelven de belleza los callejones a medida que caminamos. Ha sido el punto de encuentro de muchas civilizaciones y donde mejor se aprecia es en el Muro de las Lamentaciones, el lugar de rezo más sagrado para los judíos. Encima se encuentra el Monte del Templo, una de las zonas más disputadas entre judíos y musulmanes. Cada 6 meses, un rabino recoge las más de 1 millón de oraciones escritas que la gente introduce en las grietas del muro y las entierra en el cementerio judío del Monte de los Olivos. Los sonidos que se escuchan en este lugar sagrado apenas han cambiado a lo largo de los milenios. A continuación, recorreremos las callejuelas de la ciudad. Los mercados callejeros desprenden aromas y mucha actividad. Es un buen momento para comprar algún souvenir. En los puestos hay de todo, desde artículos de cuero hasta símbolos religiosos y baratijas. El paseo es agradable y tranquilo, y a pesar de los comercios, sentimos cómo el peso de la historia recorre las calles empedradas. Después de una mañana de viajes y visitas, es hora de almorzar y decidimos probar comida tradicional de Oriente Medio. Esta zona es famosa por su variedad de verduras. La comida es muy tentadora, así que lo mejor será probar un poco de todo. Hay carne a la parrilla y pescado, así como ensalada de berenjena y alcachofa, y el hummus tiene el toque de ajo perfecto.
Saciados después del almuerzo, nos dirigimos hacia la iglesia del Santo Sepulcro por la Vía Dolorosa. Pasamos por 3 de las estaciones de la cruz que marcan los lugares por donde Jesús pasó camino de su crucifixión. Son lugares sagrados para muchos cristianos y no podemos evitar sobrecogernos con la devoción de los peregrinos. Pasando por este arco, se llega al patio de la iglesia que marcaba el destino final de Jesucristo. Resulta impresionante estar en el Santo Sepulcro, una iglesia construida en el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado y enterrado, el lugar más sagrado del cristianismo. Hemos llegado tarde para poder evitar las hordas de visitantes que se reúnen aquí, pero aún así podemos sentir la grandeza de este lugar. Nos emocionamos al ver a los más devotos esperar su turno para tocar la piedra de la unción, donde dicen que se preparó el cuerpo de Jesús para el entierro. Hacen lo mismo a los pies del increíble altar de Gólgota, que marca el punto donde tuvo lugar la crucifixión. Allá donde miremos vemos impresionantes obras de arte, como este gigantesco mosaico que ilustra de derecha a izquierda la crucifixión, la unción y la sepultura de Jesús. Antes de abandonar la iglesia, nos paramos a pensar que nos encontramos en un lugar con mucha historia, una historia que ha influido en el mundo desde hace milenios. Salimos de Jerusalén y recorremos 7 kilómetros hacia el sur para llegar hasta Belén, lugar de nacimiento de Jesús y nuestra última visita del día. Al cruzar la línea que divide Israel del territorio palestino, el enorme muro de hormigón nos demuestra que las eternas disputas por esta tierra aún no han terminado. Pero aquí, en la plaza del Pesebre, enfrente de la iglesia, vemos una zona tranquila y acogedora, y nos imaginamos cómo era el paisaje hace 2000 años, lleno de caminos empedrados y cuevas. La fachada de la iglesia es sencilla e irregular. Se construyó en el siglo VI, por lo que es una de las más antiguas del mundo. Entramos expectantes por la pequeña Puerta de la Humildad, cuyo tamaño se redujo durante la Edad Media para que los saqueadores y los soldados que iban a caballo no pudieran acceder a los tesoros de la iglesia. La nave está en plena restauración, así que nos dirigimos al iconostasio. Nos quedamos impresionados con sus candelabros de plata, que dan un toque de luminosidad al sombrío entorno. Aunque los católicos, los griegos y los armenios que administran la iglesia discutan por asuntos tan triviales como la forma de barrer el suelo, han cooperado para que algunas de las obras de arte sean restauradas y recuperen su antiguo esplendor. El principal atractivo es sin duda el lugar donde nació Jesús. Seguimos la procesión con sus emotivos cantos hasta llegar a la caverna subterránea. El peregrinaje llega al lugar santo, que está muy poco iluminado. La estrella de plata de 14 puntas que hay en el suelo representa el cielo estrellado de Belén y el lugar exacto donde nació Cristo. Estar en el lugar donde nuestro calendario dio comienzo hace más de 2000 años es la mejor forma de terminar nuestro primer día en Tierra Santa. Empieza el 5.º día de crucero por Chipre y Tierra Santa. Estamos listos para salir del puerto de Haifa y explorar las tierras del norte de Israel antes de embarcar de nuevo para regresar a la Isla de los Santos. Pasamos por incontables hectáreas de campos verdes. El norte es el huerto del país, donde los israelíes plantan verduras, dátiles y frutas tropicales. Nos maravillamos con las vistas del mar de Galilea. En realidad es un lago de agua dulce situado a 200 metros por debajo del nivel del mar, el más bajo del mundo. Dicen que Jesús dio aquí muchos de sus sermones y reclutó a 4 de sus apóstoles en estas orillas.
Seguimos avanzando por las sinuosas carreteras hasta el Valle del Jordán para llegar a Yardenit, en el extremo sur del Mar de Galilea. Nos detenemos en el lugar bautismal. Está rodeado de palmeras y coloridas flores a orillas del río Jordán, que fluye desde el Mar de Galilea. Este es el río donde fue bautizado Jesús. Tenemos suerte de que sea una mañana tranquila. Siendo el lugar bautismal más importante de Israel, cada año vienen 500.000 de peregrinos cristianos. Algunos turistas aprovechan para mojarse los pies en las aguas sagradas. Otros han traído una botella para llenarla y llevársela a casa. A continuación, nos dirigimos a Nazaret, la ciudad donde Jesús pasó su infancia. Igual que en otros lugares de Israel, vemos cómo los bloques de edificios parecen apilarse unos encima de otros. Es la ciudad de Israel con mayor población árabe, siendo 2/3 musulmanes y el tercio restante cristianos. Es un placer pasear por sus calles. Nuestra visita comienza en la Basílica de la Anunciación. Según los católicos, fue aquí donde el arcángel Gabriel acudió a la cueva donde vivía María para anunciarle que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Nos impresiona su moderna fachada. Esta basílica se construyó en 1969 sobre las ruinas de antiguos templos y es un destino de gran importancia para los cristianos. Después, exploramos el encanto de los puestos callejeros. Hemos visto las tierras donde se cultivan muchos de estos productos. Nos dejamos seducir por los zumos de naranja, sanguina y granada recién exprimidos, las especialidades de la región. Antes de abandonar la ciudad y regresar al puerto, nos paramos a comprar algún recuerdo. El tour por Israel ha sido fascinante, pero ahora el capitán se echa de nuevo a la mar en dirección a Chipre. En cubierta hace fresco, así que decidimos bajar un piso y pasar la tarde en el lounge bar. Con cartas, libros y juegos de todo tipo, pasamos una entretenida tarde disfrutando de la compañía de nuestros compañeros de viaje. A medida que va anocheciendo y la costa desaparece en el horizonte, el personal del restaurante prepara un menú muy especial, el festín israelí. Acompañada de un vino chipriota, degustamos una sabrosa pierna de cordero con romero, ajo y sal marina, servida sobre un lecho de verduras. Nos dejamos llevar por las suaves olas del Mediterráneo. Mañana por la mañana llegaremos a nuestro destino y descubriremos la parte turca de Chipre. Comienza el 6º día de crucero y la luz de la mañana nos muestra la ciudad de Lárnaca, en la costa sureste de Chipre. Hemos llegado tras un viaje nocturno desde Israel y nos dirigimos al norte para visitar Nicosia, la capital, y aventurarnos en el territorio turco y el puerto de Kyrenia. Una vez atracados en el muelle, lo primero que haremos será ir al restaurante para disfrutar del desayuno. Nos quedamos impresionados con la cantidad de productos a nuestra disposición. En Europa se suele tomar queso y fiambre para desayunar. Además hay mucha fruta fresca y una tentadora selección de bollería. También podemos pedirle al chef que nos prepare una tortilla. El servicio de desayunos comienza a las 6 menos cuarto de la mañana, dependiendo del itinerario del día, pero hay una cafetería self-service para los más madrugadores. Cogemos energías para nuestro emocionante día de turismo. Tras la revisión de pasaportes, pisamos de nuevo suelo chipriota y nos reencontramos con nuestros amables guías. Nicosia, la capital, está a tan solo 50 kilómetros y pararemos a la vuelta. Allí se encuentra la línea divisoria de las regiones turca y griega. Por culpa de la guerra civil, la frontera se cerró en 1974 y no se reabrió hasta que Chipre entró en la Unión Europea en 2003. Ahora es fácil viajar de una región a otra y enseguida nos encontramos ante la belleza de la costa norte y la abadía de Belapais.
Se alza en un risco entre dos montañas y el azul del Mediterráneo es espectacular desde aquí. Mientras nosotros valoramos la belleza del emplazamiento, los que construyeron el santuario en el siglo XII pensaban sobre todo en la seguridad. Eran los custodios de la iglesia del Santo Sepulcro, que visitamos hace 2 días en Jerusalén, que tras huir de los invasores, pensaron que aquí, lejos del mar, estarían más seguros. No es normal ver un exterior gótico en una tierra de iglesias bizantinas, pero en el interior apreciamos su parecido con las iglesias ortodoxas, aunque gracias a estas grandes lámparas, esta está mucho más iluminada. Antes de seguir, damos un paseo por el fascinante pueblo junto a la abadía. Aprovechamos para sentir su ritmo de vida, viendo cómo la gente se para a charlar y se ocupa de sus cosas. Desde las calles de Belapais, bajamos la ladera para explorar la ciudad de Kyrenia. Nos encanta sentir la brisa marina mientras paseamos por el puerto. El gigantesco castillo que protege el extremo oriental data de la época bizantina y fue objeto de disputa de cruzados, otomanos, venecianos y británicos. Se pueden apreciar los rastros de estas batallas en sus muros. Ahora todo está en calma en el paseo marítimo que dejaron los venecianos y podemos pasear antes de dirigirnos a Nicosia. Llegamos a Nicosia, la capital y la mayor ciudad de la isla. Se la conoce como la última capital dividida de Europa, con los griegos al sur y los turcos al norte, pero sigue siendo el centro cultural de Chipre. Después de la relajada visita a la costa norte, la zona de compras que rodea a la calle Ledras es mucho más bulliciosa. No podemos irnos sin visitar el Museo Arqueológico de la ciudad. Nos quedamos impresionados con la colección que atesora. En el museo podemos ver reliquias de la época bizantina e incluso de tiempos más lejanos, como el período neolítico, hace más de 10.000 años. Nuestras preferidas son las figuras de la fertilidad de la Edad de Bronce, de entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. Es hora de regresar a bordo. Esta noche recorreremos 75 kilómetros a lo largo de la costa para amanecer en Limassol. Al amanecer nos acercamos a la ciudad de Limassol, en la costa sur de Chipre. Después del viaje nocturno nos espera un emocionante día en el que visitaremos ruinas y castillos y probaremos platos autóctonos. Antes de bajar junto a nuestros compañeros de viaje, pagamos las cuentas pendientes y entregamos al personal de recepción las postales que hemos escrito durante el viaje. Subimos por última vez a nuestro autobús que nos lleva a las afueras de Limassol para visitar la antigua ciudad de Curio. Fundada hace más de 3.000 años, los griegos y los persas se la disputaron hasta la época bizantina. La riqueza de la ciudad queda patente en algunas de las ruinas. Nos resguardamos bajo este moderno techado para descubrir una de las mansiones de un ciudadano rico y maravillarnos con el gigantesco espacio dedicado a la zona de baños. Vemos el intrincado suelo de mosaico del salón principal. La mujer representada es la personificación de la creación del mundo. El culmen de la visita es el anfiteatro, en magnífico estado de conservación. Con el mar como telón de fondo, las vistas son impresionantes. El teatro se utilizaba principalmente para luchas de gladiadores y ahora acoge actuaciones musicales y teatrales. A 2 kilómetros en dirección a Limassol se alza el castillo de Colossi con sus impresionantes muros. Más que un castillo es un fuerte,
y se diferencia de los monumentos y ruinas que hemos visitado, ya que fue construido después de la época bizantina por unos cruzados franceses que vinieron a Chipre en el siglo XIII para ahuyentar a los invasores turcos. Antaño, estas escaleras eran un puente levadizo que cruzaba el foso. El interior es sobrio pero hermoso. Los gruesos muros hacen que parezca un lugar inexpugnable. El castillo cambió de manos en varias ocasiones, más por las disputas de los cruzados que por las conquistas de enemigos extranjeros. En la azotea vemos desde dónde arrojaban rocas y aceite hirviendo a los atacantes y disfrutamos de la vista de los huertos que visitaremos a continuación. Los gatos y los burros son animales muy apreciados y abundan en estos naranjales situados a poca distancia del castillo. Los cítricos son muy importantes en la economía chipriota. Nuestro guía nos muestra los aparatos que se usaban antaño para exprimir y transportar naranjas. Están en temporada, así que podemos probar estas jugosas naranjas directamente desde el árbol. En la granja contigua nos cuentan que las aceitunas no se cogen del olivo, sino que se varean. Golpean las ramas con una vara y las aceitunas caen sobre una lona que colocan previamente en el suelo. Durante siglos las prensaban con este método rudimentario pero muy ingenioso. Uno de nuestros compañeros se presta voluntario para sustituir al burro. Gracias a esta prensa más moderna podemos probar el exquisito néctar. Bajo el cálido sol otoñal y con un vino dulce autóctono, nos damos cuenta de que los pequeños placeres siempre están al alcance de la mano aquí en el Mediterráneo. Antes de seguir con la visita, entramos en la tienda para comprar algunos productos locales y en la pequeña cafetería contigua nos sentamos a degustar el auténtico café griego elaborado sobre arena caliente a la antigua usanza. La clave está en no dejar de moverlo mientras se calienta y sobre todo en no añadirle leche. Su exquisito sabor amargo nos da la energía suficiente para seguir la visita. Es hora de regresar al barco pasando antes por Limassol. Por la tarde sus calles vuelven poco a poco a la vida llenándose de paseantes. Nos detenemos a comprar unos recuerdos de nuestro viaje y a disfrutar de los últimos momentos de la vida mediterránea. La brisa marina nos guía de vuelta a nuestro palacio flotante para disfrutar de la última cena a bordo. Con una sonrisa y cierta tristeza, decimos adiós al capitán y a su tripulación antes de sentarnos a cenar. La cena de hoy es una auténtica delicia. De primero un llamativo plato de foie gras acompañado de un excelente La Tour de Vie de 2002 y un delicioso plato de codorniz con reducción de vinagre balsámico. Después, celebramos la fantástica semana que hemos pasado en Chipre y Tierra Santa y nos preparamos para llevar de vuelta a casa las emociones que hemos vivido en esta región tan especial del mundo.